Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy vamos a darle continuación a lo que es la carta a los romanos, que nos hubiésemos quedado en el 8:17 de los romanos, donde dice, y si hijos también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces realmente ya en el verso 18, vamos a continuar aquí del verso 8, donde hablamos de la gloria futura. El verso 18 de Romanos 8, encontramos que dice de esta manera, Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, dice aquí, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos. Continúa diciendo este estudio, lo vamos a leer hasta el 23, entonces dice, y no solo eso, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando vemos la carta aquí, realmente dice, aquí el verso 18 del 8, dice de esta manera, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los padecimientos que pasamos, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, en nosotros, porque él dice aquí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar, dice Pablo. También puede traducirse para nosotros. Usted puede ver a 2 de Corintios 4:17, a Colosenses 3:4 y a 1 de Pedro 5:1. Dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación. Mire, la creación natural también será redimida cuando se consuma nuestra redención, como dice el verso 21. Podemos ver a Colosenses 3:4, a 1 de Pedro 1:7-13. Y también podemos ver la 1 de Juan 3:2. Los creyentes ya son hijos por adopción. Usted puede ver el verso 15. Pero la gloria como hijo de Dios aún no se ha revelado. Mire el verso 18 y también el 21. Redimir significa salvación a través de Cristo. Cristo nos redimió. Cristo dio su sangre por nosotros. Dice el verso 20. Porque la creación fue sujeta a ¿qué? A vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y explico. Todo el universo realmente creado ha sufrido la consecuencia de que usted piensa del pecado humano y ha estado sujeto a contaminación, o sea, futilidad, poca importancia y ha estado sujeta a corrupción. Sin embargo, ese proceso de deterioro es solo temporal porque Dios ha provisto esperanza y liberación como resultado de la caída de la creación, y la creación sufrió consecuencias negativas. La creación, usted sabe que la creación que está hablando de Adán y Eva, desde ahí viene el problema, pero dice Romanos, claramente dice que por cuanto todos pecaron, 3:23, están destituidos de la gloria de Dios.
Entonces, realmente, Dios ha provisto esperanza y liberación como resultado de la caída. La creación sufrió consecuencias negativas. Pero Dios en 3:24 dice que de manera que como todos pecaron, están destituidos, pero Juan 1:11-12 claramente dice que a los suyos vino y los suyos no recibieron, pero los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, seguimos con el 20, porque estamos descifrándolo. Dice entonces el 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, Cristo. Entonces, realmente, no de su propia voluntad, el juicio sobre la creación es por causa del pecado del ser humano. Entonces, no por nuestra propia voluntad, sino que el juicio sobre la creación es por causa del pecado. Entonces, y la esperanza, el juicio sobre la creación incluye la promesa de que un día la maldición será quitada. Cuando venimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida, realmente ya estamos dejando esa vida de atrás de pecado y entonces venimos a Él con toda sujeción a Cristo para obedecerlo claramente. Dice el verso 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, libertad de esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Salimos, cuando venimos a Dios, salimos de lo que es la esclavitud del pecado, entonces venimos a la libertad gloriosa de ser hijo de Dios. La esclavitud de corrupción en el tiempo de nuestra redención final, verso 23, la creación misma será purificada y compartirá nuestra gloria. Usted puede ver a Hechos 3:21, a Romanos 6:21, a 2 de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1. Dice el 22, porque sabemos que toda la creación, toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay mucho sufrimiento porque la creación está sujeta a corrupción. Estamos en un cuerpo que lo que quiere es el pecado. Está sujeta a corrupción, pero como los dolores del alumbramiento, ese sufrimiento es la antesala del hermoso día de liberación que ciertamente vendrá. Dice el verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, está hablando aquí Pablo, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, realmente, la primicia del Espíritu, primicia es un término relacionado con los primeros y mejores frutos de la cosecha. Y la presencia del Espíritu Santo y su obra en el creyente es solo el anticipo de la gloria futura que incluirá la resurrección del cuerpo. Podemos ver a 2 de Corintios 5, 2, 4 y 5, Efesios 1, 14, 2 de Corintios 1, 22 y podemos ver a Gálatas 5, 5. Entonces, realmente nosotros tenemos que entender que debemos de obedecer al Señor, ¿verdad? Como hijos, y pasaremos del sufrimiento a la gloria. Cristo viene. Y el cristiano que esté cumpliendo con el Señor, obedeciendo su palabra, se irá y vivirá una vida nueva con el Señor. Y realmente el cristiano debe o debemos de esperar al Señor, pero obedeciendo su palabra. Si realmente queremos pasar del sufrimiento de la gloria, la vida cristiana parece sencilla, pero hay mucho sufrimiento, hay muchas cosas, pero con Cristo se puede. Podemos aguantar, podemos esperar y tenemos la esperanza de que Él nos va a llevar con Él. Él está haciendo morada para sus hijos, para sus hermanos. Se fue a hacer morada. Lo que tenemos que obedecer, repito, su palabra. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en el 24. Entonces vamos a ver. Vamos a
a venir después con victoriosos en Cristo. Y lo vamos a leer desde el 24 en adelante para entender mejor esta palabra. Haití tiene su palabra, estúdiela bien. Recordando, estuvimos hablando, estudiando un poco aquí de lo que es la gloria futura. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.